Dios le damos por permitirnos compartir este tiempo especial como iglesia, como familia que somos. La verdad que es una alegría para nosotros poder estar de visita a la familia y saber que el Señor está obrando, que podemos disfrutar de la comunión, del amor y que tenemos una misma fe, una misma esperanza y que la eternidad nos espera juntos, porque hemos encontrado a Cristo en nuestro camino y Él nos ha salvado. Hay un versículo que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes hoy, y cuando hoy Fer terminaba la cena y leía el capítulo 11, digo, bueno Señor, gracias por confirmar este sentir. El pasaje es en Hebreos 11, leímos el versículo 2 con Fer, la buena reputación, el buen testimonio de los antiguos. Leímos el verso 4, el ejemplo de Abel, y hoy nos vamos a detener en otro ejemplo de fe, para tomar un ejemplo para nuestra vida, que esto sea una lección a seguir y que podamos crecer en nuestra fe. El Señor le dijo a sus discípulos que si tuvieran fe como un grano de mostaza, ellos le dirían a ese monte que se corra y ese monte se correría. Y la realidad es que en el concepto espiritual de nuestra existencia, porque el Señor, el Nuevo Testamento apunta, y sobre todo los conceptos que el escritor a los hebreos trata, él presenta el antiguo pacto como la sombra de los bienes venideros. ¿Por qué? Porque todo el ritual de la ley encerraba primero a Cristo, era figura de Cristo, era símbolo de Cristo, y luego presentaba la ley moral para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual. El Señor, a partir de los principios del Nuevo Testamento, apunta a nuestro desarrollo espiritual, que está sustentado, está fundamentado en nuestra fe. ¿Y cómo desarrollamos nuestra fe? Porque creemos por fe somos salvados. Por fe, dice Pablo, escribiendo a los Romanos, y para fe, para que nuestra fe se vaya desarrollando, vaya creciendo y podamos tener convicciones firmes, como dice el apóstol también escribiendo a los hermanos de Éfeso, para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, por cualquiera que con algún error, con alguna artimaña nos quiere confundir. El Señor quiere que nuestra fe esté sólida, para que tengamos convicción al poder anunciar el Evangelio para que otros crean y al poder vivir vidas, que eso es lo que va a cambiar otras vidas. El poder ser cartas abiertas, mostrando a Cristo en la sociedad, para que vean que hay algo distinto, que Cristo mora dentro de nosotros y que se puede vivir una vida muchísimo mejor, con proyección eterna. Entonces encontramos el ejemplo de Noé, en el verso 7 del capítulo 11 de esta carta a los Hebreos, y a partir de este versículo vamos a detenernos en él para ver cómo Noé fue un ejemplo de fe, cómo Noé fue una guía para su familia en este ejemplo a seguir y a vivir. Dice Hebreos capítulo 11, verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Lo leemos nuevamente. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe de Noé se fundó en una advertencia de Dios. Dios le dijo que iba a destruir el mundo a partir de un diluvio, a partir de que iba a llover mucho. La realidad es que si nosotros vamos a Génesis capítulo 2, versos 5 y 6, vamos a encontrar que en la antigüedad había un vapor que salía debajo de la tierra, al mejor estilo rocío, que regaba la existencia de la creación de Dios, pero no había llovido hasta esa época. Ahora fíjense que esta advertencia de Dios fue creída por Noé para que él actuara en consecuencia y para que
podamos encontrar en este capítulo 11 de Hebreos, en esta descripción, la llamada galería de la fe, en esta descripción de los antiguos, de lo que significó la fe en su vida y cómo le creyeron a Dios. Un emblema que encontramos también en el apóstol Santiago escribiendo en su carta, un emblema de fue Abraham, que también lo encontramos a partir del verso 8, que fue constituido amigo de Dios por su fe. Ahora, en este ejemplo de Noé, él le creyó a Dios, construyó el arca aún sabiendo que nunca había llovido. Y quizá, y los historiadores tienen determinado acuerdo en esto, estando lejos de lo que serían posibles aguas navegables en esa época también. O sea que su fe en Dios estuvo desprovista de cualquier tipo de prueba física que pudiera sustentar hasta ese momento lo que Dios decía. Ahora, Noé creyó. Y esto nos deja un ejemplo a nosotros para hacer una introspección, un análisis personal de cómo está nuestra fe, cómo estamos viviendo, porque el verso 6, el anterior, dice que hay una cosa que es imposible. Es imposible agradar a Dios sin la fe. Noé, Abraham, Abel, como leíamos hoy, agradaron a Dios. ¿Por qué? Porque tuvieron fe. Porque depositaron su convicción en eso que no veían. Porque tenían certeza en algo que esperaban, pero que no sabían ni tenían certezas físicas de que eso iba a llegar. Ellos descansaron en Dios, confiaron en la palabra de Dios, y eso mismo quiere Dios para nosotros, que nosotros confiemos en lo que Él nos ha dejado, en su palabra. Su voluntad está acá, el conocimiento de Dios, el conocimiento del plan eterno, la sabiduría para desarrollar nuestra vida, nuestras acciones, nuestro hablar, nuestras actitudes. Esta sabiduría está acá, en el manual eterno, en la Biblia, en la palabra de Dios, que dice la Escritura en Mateo, permanece para siempre. Ahora, en este ejemplo de Noé, encontramos como un primer aspecto a destacar en esta fe recompensada en su vida, que su casa fue salvada. Dice el escritor a los Hebreos que Noé con temor preparó el arca. ¿Para qué? Para que su casa se salvase. Y la realidad es que sus hijos y sus nueras, su familia, se salvó con él. Esta fe que él tuvo hacia la palabra de Dios, hacia lo que Dios le transmitió, hacia esa advertencia, hizo que él también se la pudiera transmitir con su convicción, con sus fundamentos, con su ejemplo de vida a su familia, para que su familia también subiera al arca, a diferencia de todo lo que era la sociedad y el mundo que lo rodeaba, que era incrédulo y que solamente se burlaba de él durante un montón de años, y para que de esa forma ellos se salvaran y fueran la nueva generación que venía a establecer la nueva etapa, la nueva época de la humanidad, porque el mundo no iba nunca más a ser destruido por agua, palabra de Dios. Ahora, es el mismo ejemplo que encontramos en Hechos 16, en el carcelero de Filipos, las palabras del apóstol Pablo, estando preso con Silas en la cárcel, y habiendo sobrevenido este milagro en que las puertas se abren y en que todos tenían la libertad de escapar, el carcelero dice que se precipitó adentro, pidió luz y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ahora, en ningún momento Pablo y Silas, nos narra la Escritura, de que le hayan predicado el Evangelio. Ahora ellos leían la Escritura, cantaban himnos, daban manifestación viva de su fe a través de sus actos y de sus hechos y de sus acciones. Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo vos, primero vos, pero la bendición se va a extender a toda tu casa. ¿Por qué? Porque la fe nos trae la bendición de la recompensa de Dios. La casa de Noé fue salvada por su fe, su ejemplo, su vida,
su transitar en base a esta fe depositada en Dios y en este temor hacia Dios y hacia lo que Dios le había dicho, hizo que su casa se pudiera salvar. Y este es un desafío para cada uno de nosotros. Porque nuestras acciones, nuestra vida, nuestro testimonio, lo que nosotros manifestamos hacia lo que nos rodean y la influencia que somos, ha de determinar cuánto vamos a lograr en nuestro hogar, en el seno de nuestra familia. Es lo que Dios promete, es lo que su palabra dice y el ejemplo que encontramos en la vida de Noé. Ahora, no solamente esta recompensa de su fe fue en su casa, sino que es trascendente en la historia de la humanidad el rol que cumplió Noé. Dice el pasaje: por esa fe Noé condenó al mundo, a todo el mundo conocido de esa época, a toda la existencia humana de varios años de existencia ya. Noé la condenó. Ahora hay un pasaje muy interesante que está en 2 Pedro, que les invito a dar vuelta algunas páginas hacia atrás en la Biblia. En el contexto del apóstol escribe en el capítulo 2 de su segunda carta acerca de los falsos maestros. El apóstol Pedro hace referencia a Noé también. Dice, por amor al contexto, verso 4 del capítulo 2 de 2 Pedro: porque si no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Cómo describe Pedro a Noé? Un pregonero de justicia, un evangelizador, quien llevó el mensaje de Dios hasta el último momento, con su ejemplo, quizá mucho tiempo sin palabras, solamente preparando la madera, martillando, armando ese barco en esas medidas en que Dios le había dicho que lo hiciera. De esa manera, Noé pregonaba la justicia, pregonaba lo que Dios quería, que era lo justo. Dios no quería que el ser humano se pierda, Dios no quiere que el ser humano se pierda. Por eso siempre, en todas las épocas, ha dado la provisión necesaria para la salvación. En el diluvio, la provisión fue el arca. El que no creyó que iba a llover, no se salvó. ¿Por qué? Porque no tuvo fe. Ahora, esta fe activa de Noé, al construir el arca, al creerle a Dios, llevó a que el mundo antiguo se condenara. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor siempre lleva fruto. Fruto de salvación o fruto de condenación. Pero la palabra no vuelve vacía. Porque el Señor nos confronta y nos pide que reconozcamos nuestra situación. Que reconozcamos que somos débiles, que tenemos que ser humildes y saber que en esa humildad y en ese reconocimiento de nuestra debilidad se manifiesta el poder de Dios. Porque el ser humano fue creado con un propósito. El ser humano fue creado para glorificar a Dios. Lamentablemente el pecado invirtió el orden de los factores. Y el ser humano dejó de buscar la gloria de Dios para buscar su propia gloria. Al buscar su propia gloria, el ser humano lamentablemente se pierde. Porque el pecado nos separa de Dios. Estamos perdidos porque nuestro orgullo, nuestra vanidad nos lleva a vivir para nosotros, cuando la realidad es que en humildad tenemos que vivir para Dios porque fuimos creados para eso. Por eso Dios nos quiere cambiar la concepción espiritual, quiere transformar, renovar nuestra mente, sacar los conceptos cerrados y a partir de la fe empezar a vivir en esa humildad, debajo de la mano poderosa de Dios, para que Él nos exalte cuando sean sus tiempos, no nuestros tiempos. Y esto lo conocía Noé. Por eso es que su ejemplo llega hasta nuestros días. Por eso es que su nombre marcó un hito en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque por su fe salvó su casa. Por su fe condenó al mundo.
a partir de su testimonio. Y en último lugar, dice el pasaje, el verso 7 al final, fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Si me acompañan al capítulo 6, vamos a encontrar 3 descripciones que el libro de Génesis en el capítulo 6 hace acerca de lo que fue Noé, que verdaderamente tiene que movilizar nuestro corazón. No solamente por el hecho de lo que fue el diluvio, lo que fue construir el arca, sino por su convicción espiritual, por su ejemplo de vida a vivir, por su guía que nos deja marcado un sendero a transitar. Dice el verso 8 del capítulo 6 que en primer lugar Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Primero Noé fue visto por Dios. Dios lo escogió. Dios sabía que había en el corazón de Noé. Ahora, en segundo lugar, en el verso 9, encontramos que Noé era varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Y esto es fantástico. Con Dios caminó Noé. ¿Por qué? Porque la fe, que nuestra fe crezca, que nuestra vida manifieste lo que es Dios, que podamos glorificar a Dios, es un camino. Es un camino a transitar, es una carrera a seguir, como también el autor a los Hebreos dice en capítulo 12:1. Es una carrera. Es caminar con Dios. ¿Por qué? Porque esa fe depositada una vez en Jesucristo para salvación se va fortaleciendo y se va mostrando a través de una vida que experimenta con Dios y que se convierte a Dios y que vive para Dios y que tiene la convicción de que fuera de Dios no hay nada. Que la sociedad, el sistema que está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, el que opera en los hijos de desobediencia, no tiene nada para dar. Porque podemos tener un poco más allá la visión para ver cuáles son las consecuencias de esas decisiones equivocadas. Para saber que quizá darle satisfacción a esta vida, a este cuerpo, a este tabernáculo, nos va a llevar a perder la recompensa eterna. Porque lamentablemente lo bueno, en la sabiduría de Dios, lo bueno es enemigo de lo mejor. Quizás no son cosas malas, pero son cosas que nos privan de disfrutar de la bendición, de la recompensa, de la satisfacción eterna que busca el alma, que solamente se encuentra en Dios. La búsqueda de Dios está en su iglesia, en esta columna y baluarte de la verdad que presenta el apóstol, en la búsqueda de Dios, en el camino de Jesucristo. ¿Por qué? Porque con Dios caminó Noé. Que se puedan escribir en la historia de nuestra vida. Con Dios caminó Eduardo. Con Dios caminé. Busqué a Dios. Porque el tesoro más grande y la riqueza de la existencia están acá, con Dios. No hay nada afuera. Lo que la sociedad que nos rodea puede ofrecer es difuso, es vago, es vanidad, es aflicción de espíritu. Ya lo diría el predicador. La verdadera sabiduría está en Dios. Ahora, no solamente halló gracia en los ojos de Dios, no solamente caminó con Dios. Dice el verso 7 que Dios se lo dijo a Noé. Verso 1, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dios lo vio justo a Noé y se lo dijo. Que Dios pueda decirnos a nosotros, que pueda decir de nosotros, a ti he visto justo en tu generación. La vida de Noé fue invertida para Dios. Sus años, su familia, sus esfuerzos, lo que le costó en medio de tanta dificultad poder edificar, construir ese arca, no lo sabemos. Pero Dios premió esa fe. Dios recompensó esa vida de entrega. Y el Señor nos pide hoy que nuestra fe la depositemos en Él. Que podamos hacerla crecer. Que podamos vivir en el ejemplo que la Escritura nos deja acerca de la convicción que la fe nos tiene que dar para una vida espiritual de victoria.
El Señor nos dijo que íbamos a tener aflicción, pero Él nos pide que confiemos. Él nos pide que fortalezcamos nuestra fe y que busquemos lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Que podamos buscar las cosas espirituales que no se ven, que son eternas, porque las cosas físicas se quedan acá. Que nuestra prioridad esté en Dios, que nuestro camino esté en la búsqueda de Jesucristo. Él es la paz, Él es la vida, Él transforma nuestro corazón, Él nos da trascendencia eterna. ¿Qué más queremos en nuestro transitar? ¿Qué más queremos en este camino que estamos llevando adelante? Sin Dios no somos nada. Con Cristo tenemos todo. Separados de mí, dijo el Señor, no podemos hacer nada. Que al reflexionar y al pensar en la vida de Noé, busquemos a Cristo. Ojalá todos los que estamos aquí hayamos tenido un encuentro personal con Cristo. Le hayamos depositado nuestra fe. Creo, como diría el siervo, creo, ayuda a mi credulidad. Ayúdame a crecer en mi fe, Señor. Ayúdame a depositar mi fe en ti, a confiar en tu palabra, a confiar en tus promesas, a fortalecerme en el hombre interior para dar gloria a tu nombre. Que el Señor nos bendiga. Los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a volver a cantar una canción que cantamos en la mañana, pero esta vez tiene que ser con una actitud diferente. Una actitud de libertad, pero de libertad en serio. Creo que una libertad, una alegría así, un festejo así, no puede quedarse tan quieto, tan serio, tan callado. La libertad es algo que se festeja y es algo que en el Señor, esta libertad es preciosa. Me recordaba una frase que dijo Jim Elliot, que es negocio perder lo que no se puede ganar por ganar lo que no se puede perder. Que esa sea nuestra fe, que sea nuestra búsqueda en la vida.